Pocos están preparados para escuchar esto. No porque sea peligroso, sino porque despierta algo que ha dormido durante demasiado tiempo. Hay palabras que no informan, sino que recuerdan. Hay ideas que no se aprenden, sino que se reconocen. Y hay momentos, como este, en los que el alma se inclina hacia adelante, en silencio, porque algo antiguo está a punto de ser pronunciado. Si estás aquí, no es casualidad. No llegaste por curiosidad ligera ni por entretenimiento. Llegaste porque algo dentro de ti sintió un leve temblor, una vibración sutil, como el eco de un nombre que no se dice con la boca. Este espacio no es un lugar, es un umbral. Y cruzarlo implica aceptar que la realidad visible no es toda la realidad. Desde los albores del tiempo, los sabios hablaron de ciclos. No ciclos de días o estaciones, sino ciclos del alma. Dijeron que el espíritu entra y sale del mundo como quien entra y sale de una escuela, aprendiendo lecciones que no caben en una sola vida. Pero también susurraron algo más, algo reservado solo para quienes podían escuchar sin miedo. Que hay un momento en que el aprendizaje termina, un instante sagrado en el que el alma ya no necesita volver. Ese instante no se anuncia con trompetas ni señales externas. No llega con certezas mentales ni con fechas escritas. Se manifiesta como una sensación profunda, íntima, casi inexplicable. Una calma extraña, un desapego suave, un cansancio que no es físico, sino antiguo. Como si el alma, al mirar el mundo, dijera en silencio: ya he estado aquí, muchas veces. Este es el llamado del conocimiento oculto. No un llamado que obliga, sino que atrae. No empuja, sino que recuerda. Es el mismo llamado que atravesó templos perdidos, manuscritos sellados y tradiciones perseguidas. Fue ocultado durante siglos no por maldad, sino por protección. Porque no todas las conciencias están listas para saber que el viaje tiene un final, y que ese final no es muerte, sino liberación. La mayoría mira, pero no ve. Vive inmersa en el ruido, en la prisa, en la acumulación de nombres, títulos y objetos. Pero hay otras almas, pocas, que sienten que ese juego ya no les pertenece. No porque sean superiores, sino porque están recordando. Y recordar, en un mundo construido sobre el olvido, puede ser un acto solitario. Aquí comienza el velo del olvido. No como un castigo, sino como una necesidad. Al encarnar, el alma acepta beber de las aguas del olvido para poder vivir plenamente la experiencia humana. Olvida su origen, su recorrido, sus promesas. Pero el olvido no es perfecto. Siempre deja grietas. Y por esas grietas se filtra la nostalgia de lo eterno. Esa nostalgia no se parece a extrañar un lugar concreto. Es más bien una sensación de no pertenecer del todo. De caminar por la vida con competencia, incluso con amor, pero sin apego profundo. Como un viajero que aprecia el paisaje sabiendo que no se quedará. El velo del olvido comienza a desgarrarse cuando el alma ha vivido suficientes veces, cuando ya no necesita perderse para aprender. Entonces aparecen las preguntas que nadie enseñó a formular. ¿Por qué nada de esto me satisface por completo? ¿Por qué incluso los logros más grandes se sienten livianos? ¿Por qué el dolor ajeno me atraviesa como si fuera propio? Estas preguntas no buscan respuestas intelectuales, son señales, marcas en el camino interior del buscador. Porque el buscador no es quien acumula libros ni teorías. El verdadero buscador es quien se vuelve hacia adentro, aun cuando lo que encuentra no siempre es cómodo. Es quien se atreve a mirar sus propias sombras sin justificarlas. Quien siente que su tarea no es conquistar el mundo, sino comprenderlo. Y más aún, comprenderse. En este punto del viaje
El alma ya no corre. Observa, escucha, percibe lo que no se dice. Empieza a notar que muchas luchas humanas son repeticiones, ecos de historias antiguas. Y en lugar de involucrarse, el alma elige sanar. No imponer, no salvar, no convencer, sanar. A veces en silencio, a veces solo estando presente. Pero este camino no está exento de pruebas. De hecho, cuanto más cerca está el recuerdo, más incómodo se vuelve el mundo. Las verdades empiezan a doler. Las máscaras se hacen evidentes. Las estructuras que parecían sólidas revelan su fragilidad. Y el alma debe decidir, volver a dormir, o despertar del todo. Despertar no es un acto glorioso. Es, muchas veces, una renuncia. Renuncia a pertenecer a lo que ya no vibra igual. Renuncia a explicarse constantemente. Renuncia a esperar que otros comprendan. Es aceptar la soledad sagrada del que camina hacia el final de un ciclo. Pero no hay tristeza en ello. Hay una serenidad profunda, como la del atardecer que no lucha contra la noche, como la del anciano que sonríe sin necesidad de palabras. El alma sabe, aunque la mente no lo formule, que algo se está cerrando, y que ese cierre no es una pérdida, sino una culminación. Este es solo el comienzo del recuerdo, apenas el primer susurro. En las profundidades del ser, algo se mueve, y en las siguientes palabras, ese algo empezará a tomar forma, a revelarse lentamente, como se revelan las verdades que no pueden ser forzadas. El llamado no siempre es claro. A veces se manifiesta como una incomodidad persistente, una sensación de estar fuera de ritmo con el mundo. Otras veces llega como una claridad repentina, un destello silencioso que atraviesa la confusión y deja una certeza inexplicable. No es una voz externa, es un reconocimiento interno. El alma, al escuchar ese llamado, no se sorprende, recuerda. Este llamado no promete recompensas visibles. No ofrece éxito, ni pertenencia, ni seguridad. Por el contrario, invita a soltar, a dejar caer las capas que se fueron acumulando vida tras vida, a desprenderse de identidades que alguna vez fueron necesarias, pero que ahora pesan. Es un llamado austero, casi severo, porque apunta a la verdad desnuda. Muchos lo confunden con cansancio emocional. Otros lo llaman desmotivación. Pero no es hastío ni apatía. Es el cansancio sagrado de quien ha recorrido el mismo sendero suficientes veces como para saber dónde conduce. Es la fatiga del alma que ya no necesita demostrar nada, que ya no necesita ganar ni perder, que comienza a mirar la existencia como un campo de aprendizaje completado. Aquí, el velo del olvido empieza aún a adelgazarse. No se rasga de golpe, se vuelve translúcido. A través de él, el alma percibe fragmentos de su vastedad. No recuerdos concretos de nombres o fechas, sino impresiones profundas. La sensación de haber amado muchas veces, de haber errado muchas veces, de haber aprendido lo suficiente. Es un saber sin palabras. Este adelgazamiento del velo trae consigo una consecuencia inevitable: el desapego. No un desapego frío ni distante, sino uno lleno de comprensión. El alma ya no se aferra con desesperación a lo material, a los títulos, a las opiniones, no porque los desprecie, sino porque los ha vivido hasta agotarlos. Los ve como herramientas transitorias, no como fines últimos. Este desapego se manifiesta en gestos simples, en la facilidad para dejar ir, en la ausencia de ansiedad por acumular, en la serenidad ante la pérdida. No hay indiferencia, hay perspectiva, como quien ha visto el océano y ya no se obsesiona con una ola específica. La vida continúa siendo valiosa, pero ya no es absoluta. Con el desapego llega una sensibilidad más fina. El alma, al liberarse de tantas capas, se vuelve permeable.
Percibe lo que otros pasan por alto. Las emociones no dichas, las tensiones invisibles, las intenciones ocultas detrás de las palabras. Esta percepción no es un don para dominar, sino una responsabilidad para comprender. A veces esta sensibilidad duele. El mundo cotidiano puede sentirse áspero, ruidoso, excesivamente denso. Las injusticias hieren más. La superficialidad cansa. La violencia, incluso la más sutil, se vuelve insoportable. Y sin embargo, el alma no se endurece. Permanece abierta, porque cerrar el corazón sería negar todo lo aprendido. En este punto del camino interior del buscador surge una paradoja. Cuanto más despierta está el alma, menos necesidad siente de proclamarse despierta. No busca convencer. No predica. No se coloca por encima. Sabe que cada conciencia tiene su propio ritmo. Y respeta profundamente ese ritmo, incluso cuando duele ver a otros tropezar con las mismas piedras una y otra vez. Pero el camino no es lineal. Hay pruebas. Hay retrocesos aparentes. Hay momentos de duda intensa, donde el buscador se pregunta si no sería más fácil volver a dormir, adaptarse, encajar, silenciar esa voz interior. Estas pruebas no son castigos, son umbrales. Cada uno exige una elección consciente. Una de las pruebas más profundas es la ruptura con patrones antiguos, especialmente los del linaje. El alma que se acerca al final de su ciclo no solo sana para sí, sino para muchos, carga con memorias que no le mintusumión, pertenecen del todo. Dolores heredados, miedos transmitidos, silencios perpetuados. Y sin dramatismo decide detener la cadena. Esto puede generar incomprensión, conflictos, aislamiento. La familia, el entorno, las tradiciones pueden reaccionar con resistencia. Porque romper un patrón es desafiar una estructura invisible que se ha sostenido durante generaciones. Pero el alma no lo hace por rebeldía, lo hace por amor. Un amor que no se conforma con repetir. En la intimidad de este proceso, el buscador descubre que no está aquí para ser aprobado. Está aquí para ser fiel. Fiel a una verdad que no siempre puede explicarse, pero que se siente con una claridad innegociable. Esa fidelidad es, en sí misma, una forma de servicio. Y así, lentamente, la revelación comienza a desplegarse. No como una iluminación repentina, sino como una comprensión que se integra en cada gesto, en cada decisión. El alma empieza a vivir desde un centro más profundo, menos reactivo, más presente, más compasivo. Todavía no es el final. Aún quedan verdades incómodas por atravesar. Aún hay miedos antiguos que se resisten a disolverse. Pero algo ya cambió de manera irreversible. El llamado fue escuchado. El velo se adelgazó. El camino interior se abrió. Y el alma, con paso sereno, continúa avanzando hacia aquello que siempre ha sabido, aunque recién ahora empiece a recordarlo. Hay un momento en el camino en que el buscador comprende que no todo lo que duele es un error, ni todo lo que incomoda debe ser evitado. Algunas verdades no llegan como consuelo, sino como despojo. Se presentan desnudas, sin adornos, y exigen ser miradas sin huir. Estas son las verdades incómodas, las pruebas silenciosas que anuncian que el proceso ha entrado en una fase irreversible. Una de ellas es aceptar que no todos caminarán contigo. No porque falte amor, sino porque los ritmos del alma no se sincronizan por obligación. El alma que se acerca al cierre de su ciclo comienza a vibrar distinto. Y esa diferencia, aunque sutil, se vuelve evidente. Conversaciones que antes fluían ahora parecen huecas. Ambiciones compartidas pierden sentido. Vínculos que se sostenían por costumbre empiezan a desvanecerse. Esto puede generar una tristeza profunda. No una tristeza dramática, sino una melancolía serena. El alma no rechaza a nadie, pero ya no puede fingir.
Y fingir, en esta etapa, sería una traición a todo lo aprendido. Así el buscador aprende a soltar sin resentimiento, a agradecer sin aferrarse, a honrar los encuentros sin exigir permanencia. Otra verdad incómoda es reconocer que no se puede salvar a nadie. Durante muchas vidas, el alma intentó rescatar, corregir, iluminar a otros. Ahora entiende que cada conciencia despierta por sí misma. El servicio auténtico no invade, no interfiere, no se impone. Acompaña cuando es invitado, sostiene cuando es necesario y sabe retirarse cuando corresponde. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía. La energía que antes se gastaba en luchas innecesarias se transforma en presencia, en escucha, en una compasión que no necesita palabras. El buscador descubre que su sola forma de estar en el mundo ya es un acto de enseñanza silenciosa. Pero hay una prueba aún más profunda: la relación con la muerte. No la muerte como tragedia, sino como tránsito. En esta etapa, la idea de morir ya no provoca pánico, tampoco fascinación. Se vuelve familiar, casi íntima, como un recuerdo borroso que no asusta. El alma no desea morir, pero tampoco se aferra desesperadamente a la vida. Esta relación serena con la muerte desconcierta a quienes aún la temen. Pero no nace de la negación, sino del reconocimiento. Algo en lo profundo sabe que la muerte no es una ruptura, sino un pasaje. No un castigo, sino un retorno. El alma que recuerda ya no tiembla ante la puerta del hogar. Este entendimiento no es intelectual, no proviene de lecturas ni creencias. Se manifiesta en la calma ante la pérdida, en la aceptación del cambio, en la capacidad de acompañar el dolor ajeno sin huir. Es una sabiduría que no se explica, pero se irradia. A medida que estas verdades se integran, la revelación progresa. El buscador comienza a sentir una coherencia interna que antes no existía. Pensamiento, emoción y acción empiezan a alinearse. Ya no hay una lucha constante entre lo que se siente y lo que se hace. La vida se simplifica, no porque sea más fácil, sino porque es más auténtica. Surge entonces un impulso natural de servicio, no como deber ni como misión grandiosa. Surge como una consecuencia espontánea del estado interno. El alma ayuda porque es su forma de respirar, porque al hacerlo algo se ordena. Este servicio puede tomar muchas formas: una palabra justa en el momento preciso, una escucha profunda, una creación que toca a otros sin saberlo. Lo notable es que este servicio no busca reconocimiento. De hecho, el reconocimiento incomoda. El alma prefiere permanecer invisible, como el cimiento que sostiene sin ser visto, porque sabe que no está aquí para construir un nombre, sino para cerrar un ciclo. En este punto aparece una sensación difícil de describir: la certeza de haber vivido todo esto antes, no como un recuerdo puntual, sino como una familiaridad esencial. Caminos, conflictos, emociones, todo parece conocido. No aburrido, sino completado. Como un libro releído muchas veces, cuyo final ya no sorprende, pero sigue siendo significativo. Esta certeza trae consigo una madurez silenciosa. El buscador ya no se precipita, no reacciona impulsivamente. Observa, discierne, elige con cuidado. No por miedo, sino por claridad. Cada acto se vuelve consciente, porque el tiempo ya no se percibe como infinito. Sin embargo, esta etapa también exige una última renuncia: soltar la necesidad de entenderlo todo. Hay misterios que no se resuelven con la mente. Hay verdades que solo se revelan cuando se deja de preguntar. El alma aprende a habitar el no saber con humildad. Y en ese espacio, paradójicamente, encuentra paz. La integración espiritual no es un evento,
sino un proceso continuo. Cada día ofrece la oportunidad de encarnar lo comprendido, no de manera perfecta, sino honesta. El buscador ya no aspira a la perfección, aspira a la coherencia, a vivir de acuerdo con lo que sabe en lo profundo, aunque eso implique ir contracorriente. Todavía queda un tramo del camino, un tramo donde todo lo integrado debe asentarse, donde el alma, ya despierta, aprende a habitar el mundo sin pertenecerle del todo. Y es allí, en ese equilibrio delicado, donde la comprensión final comienza a asomarse. Llega un punto en el sendero donde el silencio se vuelve más elocuente que cualquier palabra. El buscador ya no necesita nombrar lo que vive, porque lo habita. La espiritualidad deja de ser una búsqueda y se transforma en una forma de estar. No hay proclamaciones internas, no hay urgencia por llegar a ningún lugar. Hay presencia. Y esa presencia es profunda, estable, casi inamovible. En esta etapa, el alma aprende a vivir en el mundo sin confundirse con él. Cumple sus responsabilidades, honra los vínculos que permanecen, cuida el cuerpo que habita, pero lo hace sin apego, como quien cuida una lámpara sabiendo que no es la llama. Esta distancia amorosa le permite ver con claridad lo que antes estaba nublado por el deseo o el temor. Las pruebas, sin embargo, no desaparecen. Cambian de forma. Ya no son externas ni evidentes. Son internas, sutiles, casi imperceptibles. Una de las más delicadas es el orgullo espiritual, la tentación de creerse distinto, avanzado, separado. Pero el alma antigua reconoce este peligro al instante. Sabe que toda sensación de superioridad es una regresión. Y elige la humildad, no como gesto moral, sino como verdad natural. Otra prueba es el peso de la lucidez. Ver con claridad implica sentir con profundidad. El sufrimiento del mundo ya no es una idea lejana, se vuelve tangible. Guerras, injusticias, violencias pequeñas y grandes, todo atraviesa al alma como una corriente silenciosa. Aquí, el buscador debe aprender a no endurecerse ni colapsar, a sostener la compasión sin ahogarse en ella. Este equilibrio se logra cuando el alma comprende que no vino a cargar con el mundo, sino a iluminar una pequeña parte de él. No a resolver todos los dolores, sino a no añadir más. Esta comprensión libera al buscador de una culpa antigua, la de no hacer suficiente. Entiende que su sola coherencia ya es un acto reparador. Poco a poco, la revelación se vuelve más clara. El alma empieza a intuir que su paso por esta vida tiene un carácter de cierre. No como una sentencia, sino como una culminación. Hay cosas que ya no se repiten, lecciones que ya no regresan disfrazadas, conflictos que se resuelven con rapidez o simplemente dejan de aparecer. El tiempo también se percibe de otra manera. No corre ni se detiene. Se vuelve circular, simbólico. El buscador vive el presente con una intensidad serena, consciente de que cada instante es completo en sí mismo. No hay ansiedad por el futuro ni nostalgia por el pasado. Ambos se reconocen como movimientos de la mente, no del ser. En este estado, la intuición se afina aún más. Las decisiones importantes ya no se toman desde el cálculo, sino desde una certeza tranquila. El alma sabe cuándo decir sí y cuándo retirarse. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Esta sabiduría no siempre es comprendida por otros, pero ya no necesita serlo. Aparece también una gratitud profunda. No una gratitud eufórica, sino silenciosa. Gratitud por haber vivido, por haber aprendido, incluso por haber sufrido. El alma reconoce que cada experiencia, incluso las más dolorosas, fue una maestra. Y al reconocerlo, algo se cierra suavemente,
como un libro leído con atención. En este punto, el buscador puede sentirse extraño en el mundo. No desarraigado, pero sí distinto, como si estuviera entre dos realidades. Participa de la vida cotidiana, pero su centro está en otro lugar. Un lugar sin nombre, sin forma, pero profundamente familiar. Este entre puede ser confuso al principio, pero pronto se vuelve natural. Es aquí donde la integración espiritual alcanza una madurez especial. No hay rechazo del mundo ni idealización de lo invisible. Hay una síntesis. El alma honra lo humano sin olvidarse de lo eterno. Vive con sencillez, habla con verdad, actúa con cuidado. Cada gesto se vuelve una ofrenda silenciosa. La sensación de estar terminando no trae tristeza. Trae una paz extraña, casi dulce. Como el final de una larga jornada, cuando el cuerpo está cansado, pero el corazón está en calma. El alma no sabe exactamente qué viene después, pero confía. Y esa confianza no es ingenua, es recordada. Todavía queda una última profundidad por atravesar. Un umbral final donde todas las comprensiones deben soltarse para que la verdad esencial se revele sin filtros. No como concepto, sino como experiencia directa. Ese umbral se aproxima lentamente, sin prisa. Y el alma, consciente de ello, camina con pasos suaves, sabiendo que cada respiración la acerca un poco más a aquello que siempre ha sido. Y que pronto recordará del todo. Hay un umbral que no se cruza con los pies, sino con la entrega. No está marcado por eventos externos ni por fechas visibles. Se manifiesta cuando el alma comprende que incluso sus comprensiones deben ser soltadas. Porque toda verdad, por profunda que sea, puede convertirse en un apego si se la sostiene demasiado tiempo. Y el cierre de un ciclo exige ligereza absoluta. En esta etapa final del camino, el buscador se enfrenta a una prueba silenciosa y definitiva. Abandonar la identidad espiritual que con tanto cuidado ha construido. Ya no la identidad social, ni la familiar, ni la profesional. Esa ya fue soltada antes. Ahora se trata de algo más sutil. La imagen de sí mismo como buscador, como consciente, como despierto. Esto no ocurre de manera dramática. No hay crisis visibles. Hay una comprensión suave pero firme. Incluso el rol del que comprende debe disolverse. El alma reconoce que todo rol pertenece al mundo de las formas, y que ella está aprendiendo a habitar lo informe, a descansar en lo que es, sin nombre ni historia. Este proceso puede generar una sensación de vacío. No un vacío angustiante, sino un silencio amplio. Como si el ruido interno se apagara de golpe. Al principio, la mente intenta llenarlo, con pensamientos, con recuerdos, con preguntas. Pero el alma ya no responde a ese impulso. Permanece, observa, se asienta. Aquí muchas antiguas búsquedas pierden sentido. Preguntas que antes parecían esenciales ya no surgen. No porque hayan sido respondidas, sino porque dejaron de ser necesarias. El buscador descubre que la verdad no siempre se revela como información, sino como estado. Y que ese estado no necesita ser explicado para ser real. Las advertencias antiguas hablaban de este punto. Decían que quien llega demasiado lejos sin humildad puede extraviarse en su propia luz. Pero el alma antigua no se extravía, porque no busca brillar. Busca desaparecer en lo esencial. No anhela trascender al mundo, anhela integrarlo y luego soltarlo. En este tramo, la vida suele simplificarse aún más. Las actividades se reducen a lo esencial. No por rechazo, sino por claridad. El alma ya no dispersa su energía. Elige con cuidado dónde poner su atención, sabiendo que la atención es una forma de vida. Y la vida en esta etapa se vuelve sagrada en cada detalle.
Las relaciones que permanecen adquieren una profundidad especial. No son muchas, pero son auténticas. No se basan en la necesidad, sino en la resonancia. A veces basta una mirada, un silencio compartido, una presencia que no exige nada. El alma reconoce a otras almas antiguas sin necesidad de palabras. Se encuentran como se reconocen los viejos viajeros, con una leve inclinación interna. También hay despedidas, no siempre explícitas. A veces son despedidas energéticas. El buscador siente que ciertos vínculos cumplieron su función y se disuelven sin conflicto. No hay reproche ni drama, solo gratitud. Cada despedida libera un poco más el camino hacia el centro. En este punto, la muerte vuelve a aparecer en la conciencia, pero ya no como tránsito, sino como símbolo. El alma comprende que ha estado muriendo muchas veces en vida. Cada desapego fue una pequeña muerte, cada renuncia, un entrenamiento. Y ahora, la idea de la muerte física se integra como una más de esas transiciones, no como la más importante. Esta comprensión no se comparte fácilmente, no porque sea secreta, sino porque no puede ser transmitida. Cada alma debe llegar a ella por su propio recorrido. El buscador ya no intenta explicar lo que vive. Sabe que las palabras, aquí, serían torpes. Prefiere el silencio. O, cuando habla, lo hace desde la sencillez más profunda. La revelación final comienza a insinuarse como una presencia constante. No como una visión, ni como un mensaje, sino como una certeza suave. Nada está fuera de lugar. Ni el dolor pasado, ni los errores, ni las pérdidas. Todo fue necesario. Todo fue exacto. Esta certeza no justifica el sufrimiento, pero lo integra. Y al integrarlo, lo libera. El alma empieza a sentirse extrañamente completa. No perfecta, no iluminada, sino entera. Como si ya no hubiera partes rechazadas. Sombras y luces conviven sin conflicto. El buscador ya no se divide internamente. Y esa unidad interior se refleja en una paz que no depende de las circunstancias. Es en este estado donde el impulso de servir alcanza su forma más pura. No como acción, sino como vibración. La sola presencia del alma parece calmar, ordenar, acompañar. No porque haga algo especial, sino porque no interfiere, porque no compite, porque no resiste. Se vuelve un espacio seguro para otros, aún sin proponérselo. Este servicio silencioso es el sello de quienes están cerrando un ciclo. No buscan discípulos ni seguidores. No fundan escuelas. No dejan doctrinas. Dejan huellas invisibles. Pequeñas transformaciones en quienes los cruzan. Cambios sutiles que continúan mucho después de que el encuentro terminó. Todavía queda una última capa por atravesar. La más delicada de todas. Aquella donde incluso la sensación de yo empieza a desdibujarse. No como pérdida, sino como expansión. Ese umbral no puede ser descrito, solo insinuado, y hacia allí se dirige ahora el alma, sin prisa y sin temor, sabiendo que lo que la espera no es algo nuevo, sino lo más antiguo que existe. Cuando la última capa comienza a disolverse, el tiempo deja de sentirse como una secuencia. Ya no hay antes ni después con la misma intensidad. Todo ocurre en una profundidad única, silenciosa, vasta. El alma no avanza, se aquieta. Y en ese aquietamiento, algo esencial se revela sin mostrarse. Aquí la sensación de identidad personal se vuelve porosa. El yo no desaparece de golpe, pero pierde rigidez. Ya no es un centro cerrado, sino un punto de paso. Pensamientos, emociones y percepciones siguen apareciendo, pero no reclaman posesión. Vienen y se van como nubes en un cielo que, por primera vez, el alma reconoce como sí misma.
Este reconocimiento no provoca euforia, provoca quietud. Una quietud tan profunda que al principio puede parecer extraña. El buscador, acostumbrado a moverse incluso en lo espiritual, descubre que ya no hay nada que buscar. No porque lo tenga todo, sino porque se ha disuelto la distancia entre quien busca y lo buscado. Las antiguas tradiciones advirtieron sobre este estado con palabras veladas. Dijeron que era peligroso nombrarlo, porque el nombre lo reduciría. Dijeron que quien llega aquí ya no necesita mapas, porque el territorio se ha vuelto interno. Dijeron que este punto no se enseña, se reconoce. En esta fase, la vida exterior continúa, pero como un reflejo suave. El alma cumple sus días con naturalidad. Come, duerme, habla, escucha. Pero algo ha cambiado de manera definitiva. Ya no se identifica con la corriente. Es como si viviera en el mundo sin estar atrapada en él. Como si participara de la forma, sin olvidarse de lo informe. Las pruebas finales son extremadamente sutiles. No son tentaciones evidentes, sino pequeños retornos del ego disfrazados de virtud. El deseo de ser comprendido. La necesidad de dejar un legado visible. La fantasía de haber llegado. El alma antigua reconoce estos movimientos al instante y no los combate. Simplemente no los alimenta. Los deja pasar. Aquí se manifiesta una de las verdades más incómodas. No hay nada especial en completar un ciclo. No hay jerarquías en la conciencia. No hay medallas invisibles. El alma comprende que su recorrido no la hace superior, solo más liviana. Y esa liviandad la acerca al silencio primordial del que todo surge. La integración espiritual alcanza entonces su punto más alto, no como acumulación, sino como vaciamiento. El alma se vuelve transparente, no porque se muestre, sino porque no oculta. No necesita proteger una imagen, no necesita defender una historia. Está en paz con lo que fue y con lo que no fue. En este estado, la compasión adquiere una profundidad radical. No es lástima ni empatía emocional. Es una comprensión directa del sufrimiento, como parte del juego de la forma. El alma no juzga a quienes aún luchan, aún desean, aún temen. Los ve como se ve a sí misma en otros tiempos, con ternura, con paciencia infinita. Muchas veces, quienes están cerca no perciben nada extraordinario. Y eso es intencional. El alma que se acerca al final de su ciclo no irradia espectacularidad, irradia normalidad sagrada. Una presencia que no altera, pero ordena, que no deslumbra, pero aclara, que no promete, pero sostiene. Es aquí donde el sentido de misión se disuelve por completo. El alma ya no siente que vino a hacer algo. Simplemente está. Y en ese estar, todo se acomoda. El mundo no cambia de golpe, pero algo se suaviza. Las tensiones disminuyen, los conflictos se descomprimen. No por intervención, sino por resonancia. La idea de futuro pierde peso. No hay planes a largo plazo cargados de ansiedad. Hay apertura, disponibilidad. El alma vive cada día como una totalidad cerrada, sin arrastrar expectativas. Esto no significa pasividad, significa alineación. Las acciones surgen cuando deben surgir, sin fricción interna. En lo profundo, una certeza silenciosa se afianza. El ciclo está completo. No desde la arrogancia del que cree haber terminado, sino desde la humildad del que reconoce que ya no hay más que aprender aquí. Todo lo que debía ser experimentado, fue experimentado. Todo lo que debía ser comprendido, fue integrado. Esta certeza no se comparte. No porque sea secreta, sino porque es íntima. El alma no necesita confirmación externa. No necesita señales. La paz que la acompaña es suficiente. Una paz que no depende de la salud, ni de la edad,
ni de las circunstancias. Una paz que parece venir de muy lejos, o de muy adentro. Y así, sin rituales ni anuncios, el alma se aproxima al cierre definitivo. No como quien huye del mundo, sino como quien lo honra profundamente antes de partir. Cada amanecer es una bendición. Cada encuentro, una despedida silenciosa. Cada respiración, un acto completo. La conclusión se acerca, no como un final abrupto, sino como un regreso natural. Un regreso hará aquello que nunca dejó de ser, aunque fue olvidado por un tiempo. Llega, finalmente, el punto donde no queda nada que sostener. Ninguna identidad, ninguna búsqueda, ninguna historia personal que defender. No hay vacío en este punto. Hay plenitud silenciosa. El alma no se siente ausente de sí misma, sino más presente que nunca. Presente sin centro. Presente sin esfuerzo. Este es el cierre que no se celebra, porque no necesita testigos. El alma no anuncia que ha llegado. Simplemente descansa. Y en ese descanso, todo lo que fue fragmentado se reúne sin palabras. No hay escenas finales ni visiones grandiosas. Hay una intimidad profunda con lo real, tal como es. La conclusión trascendental no se manifiesta como un pensamiento final, sino como una evidencia vivida. Nunca hubo separación. Nunca hubo un afuera al que regresar. El viaje no fue un desplazamiento, sino una experiencia. Una experiencia elegida. Una inmersión voluntaria en la forma, en el tiempo, en la materia, para conocer desde dentro lo que sólo podía conocerse olvidando. Ahora, el olvido se retira suavemente, no como un golpe de memoria, sino como una comprensión total. El alma no recuerda vidas pasadas, como una secuencia de escenas. Recuerda su naturaleza. Recuerda que siempre fue completa, incluso cuando se sintió fragmentada. Recuerda que incluso el dolor fue una forma de contacto. En este estado, la idea de última vida pierde dramatismo. No es una meta alcanzada ni un logro espiritual. Es simplemente el reconocimiento de que ya no hay necesidad de repetir la experiencia. No porque haya sido insuficiente, sino porque fue plena. El aprendizaje no se agotó, se integró. El alma comprende que otros continuarán, que muchos seguirán entrando y saliendo del mundo, aprendiendo a través del deseo, del miedo, del amor y de la pérdida. Y no hay juicio en esa comprensión, solo respeto. Cada recorrido es sagrado, cada etapa es necesaria. Aquí la compasión alcanza su forma más pura, no como emoción, sino como visión. El alma ve a la humanidad como un todo en proceso, no como individuos separados. Ve el sufrimiento, sí, pero también ve la belleza profunda del intento, la valentía de encarnar, la inocencia de olvidar para poder aprender. No hay urgencia por partir, tampoco hay apego por quedarse. El alma vive sus días finales, sean muchos o pocos, con una dignidad silenciosa. Cada gesto es completo, cada palabra medida, cada silencio lleno. No hay cuentas pendientes, porque ya no hay cuentas. La muerte, cuando aparece en el horizonte, no se presenta como una ruptura, se presenta como un gesto conocido, como cerrar los ojos después de una larga jornada. El alma no corre hacia ella, pero tampoco se retrae. La reconoce. Y en ese reconocimiento la transforma. Las tradiciones hablaron de este momento con distintos nombres, distintas metáforas. Pero todas coincidieron en algo esencial. No es un final, es un regreso consciente. Un regreso sin pérdida de lo aprendido. Un regreso sin necesidad de volver a olvidar. Lo que ocurre después no puede ser descrito desde el lenguaje humano. No porque sea superior, sino porque es anterior. No pertenece al tiempo ni a la forma. Es el estado natural del ser cuando ya no necesita experimentar separación. Y sin embargo,
algo del alma permanece disponible, no como individuo, sino como presencia, como guía silenciosa, como campo de resonancia para quienes aún caminan. No interviene, no dirige, simplemente está, como una luz que no se ve, pero orienta. Si este recorrido resonó en lo profundo de tu pecho, no lo apresures. No intentes definirte a partir de él. No busques confirmaciones externas. Las almas que están cerrando un ciclo no necesitan etiquetas, solo necesitan honestidad consigo mismas. Quizá no estés en tu última encarnación. Quizá sí. En ambos casos no hay error. Lo importante no es el número de vidas, sino la calidad de presencia en esta. Cada vida vivida con conciencia acerca el recuerdo. Cada gesto auténtico afina el oído del alma. Este conocimiento no exige creencia, no pide fe, solo invita a la escucha, a una escucha profunda, interna, donde las respuestas no llegan como palabras, sino como quietud. Y ahora el silencio vuelve a ocupar su lugar. No como ausencia de sonido, sino como espacio fértil. El espacio donde todo comienza. Y donde todo, finalmente, descansa. Aquí no hay despedida, solo continuidad en otro nivel. Y tú, que has escuchado hasta aquí, sabrás, cuando llegue el momento, si este relato hablaba de otros, o si, en algún punto, estaba hablándote a ti.